En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La demencia frontotemporal o DFT es una enfermedad neurológica degenerativa que afecta principalmente el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y la toma de decisiones. A diferencia de otras demencias, puede presentarse en personas relativamente jóvenes y con síntomas que no siempre se asocian de inmediato con una condición neurológica. Conversamos con la doctora Maritere García Rondón, neuróloga, para explicar qué es la demencia frontotemporal, cómo se manifiesta, por qué es tan difícil de identificar y cuál es la importancia de un diagnóstico temprano. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. En el 2026, simplemente mejor. Escuchar el testimonio de Yasmín, esta persona que está viviendo, ¿verdad? Ella y su familia más en directa con un paciente, ¿verdad?, con demencia frontotemporal, y cómo esto la ayudó a escribir un libro que está sirviendo a muchas personas que a lo mejor desconocían de esta condición. Pues ahora me acompaña la doctora Maritere García Rondón, neuróloga, para que nos amplíe desde esa perspectiva médica que es esta condición. Buen día, doctora, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, para mí siempre es un placer, especialmente estos temas, ¿verdad?, que son muy importantes para nuestra comunidad. Pues la demencia frontotemporal es una condición o un grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan principalmente dos áreas del cerebro, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y por ende, de acuerdo a las funciones de estos, ¿verdad?, de estas áreas del cerebro, pues el paciente va a empezar a tener unos síntomas. Los más importantes son los síntomas en su conducta, cambios en la personalidad. El paciente empieza a tener problemas en términos de cómo socializar, de cómo desempeñar su trabajo. Tienen problemas de desinhibición, ¿verdad? Empiezan a tener unos cambios y un comportamiento que no es típico para esta persona. Y estos cambios eventualmente van empeorando, causando un problema en el diario vivir de la persona, especialmente también problemas en su trabajo, en la interacción con su familia y con otras personas, ¿verdad? Es una condición que, a diferencia de la demencia de Alzheimer, que es la demencia más común en gente después de los 65 años, esta es una demencia que ocurre en gente más joven, usualmente entre los 45 a 65 años. Inclusive puede haber gente más joven, ¿verdad?, de esa edad. La mayor parte de estos pacientes muchas veces llegan tarde al neurólogo, porque estos cambios en personalidad, pues usualmente el que los evalúa es el psiquiatra. Y se van dando gradualmente, me imagino, bien lentamente. Y poco a poco van deteriorando, ¿no? Entonces hasta que el paciente empieza a presentar otros síntomas, que pueden haber hasta síntomas motores asociados a la condición, como lentitud al caminar. Empiezan a tener problemas tipo parkinsoniano, pues hay una serie de síndromes, ¿verdad?, que pueden coexistir de movimiento, que entonces llegan al neurólogo. A diferencia, ¿verdad?, de la enfermedad de Alzheimer, este paciente puede tener cambios en su memoria, pero son un poco más tardíos. La demencia de Alzheimer, usualmente los cambios son en memoria reciente, son más tempranos, ¿verdad? Lamentablemente es una enfermedad, como dije, progresiva, y la expectativa de vida de estos pacientes usualmente es de 3 a 5 años. Una vez se le diagnostica esta condición. Una vez se hace un diagnóstico, aunque el diagnóstico muchas veces tarda, por lo general hasta 3 años en hacer el diagnóstico correcto. Por eso es bien importante siempre evaluarse con el neurólogo, para entonces hacer una serie de pruebas que nos ayudan también a confirmar y a diferenciar una demencia versus otra demencia. Le pregunto, doctora, ¿verdad? El Alzheimer, sabemos que si mamá o papá o ambos, ¿verdad?, han tenido Alzheimer, pues yo tengo que empezar a hacerme revisiones más temprano, porque hay una predisposición, ¿verdad?, muy alta de que yo pueda a la larga también padecer. ¿Con esta demencia frontotemporal pasa lo mismo o no? Sí, hay un componente genético. Hay una variante que es dominante, autosómica dominante, que puede ocurrir en un 15% de los casos, pero hay un componente genético que se puede observar hasta en un 40% de los pacientes, y se han identificado básicamente ya 3 genes, ¿verdad?, asociados a la condición.
estos cambios genéticos lo que causan son el acúmulo de unas proteínas, ¿verdad? Como pasa con el Alzheimer. Con el Alzheimer, el acúmulo de unas proteínas, especialmente una proteína que se llama la proteína tau, ¿okay? A diferencia del Alzheimer, que es la proteína amiloide. Exacto. Aunque también se puede acumular tau, pero el amiloide es la que predomina, ¿verdad? Y eso hace una diferencia cuando hoy día tenemos más herramientas para poder distinguir en términos de función y en términos de neuroimagen entre una demencia versus otra. Cuando miramos un paciente, ¿verdad?, con este tipo de demencia, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué pruebas yo le hago para poder, o sea, hay algo de radiología, estudios, ¿verdad?, para mirar cómo se ve ese cerebro, de comportamiento? ¿Qué cosas yo hago como neurólogo para poder entonces llegar a esto? Porque usted dijo que pues que se puede tardar, o sea, para tener un diagnóstico completo. Claro. Pues mira, lo más importante, como cualquier, ¿verdad?, diagnóstico que hacemos en la neurología, es el historial, ¿okay?, y el examen neurológico. Es bien importante ese historial del familiar, porque es la persona que está con él, con el paciente, y es la persona que se da cuenta de estos cambios. Y a veces son inicialmente unos cambios sutiles en el comportamiento, pero eventualmente... Como por ejemplo, ¿qué? O sea, si la persona a lo mejor es una persona bastante retraída, cuando digo retraída, una persona bastante ensimismada, tiempo le gustaba pasar solo, alejado, quizás con la lectura de aquí y de allá, y de momento, ¿qué cambio puede tener? De momento alegría, quiere estar de party, o sea... Pues fíjate, ¿o no necesariamente? No necesariamente. La mayor parte de estos pacientes pueden tener cambios en la conducta, como ya mencioné, y en el lenguaje, pero estos cambios en la conducta usualmente son tipo apatía, pérdida de interés. Esta persona que, por ejemplo, un ingeniero que tiene su trabajo, una persona que ha tenido, ¿verdad?, un grado, ¿verdad?, de educación y ha llegado a unos niveles, empieza a tener unos cambios en la pérdida de interés en su trabajo, y en los mismos compañeros se dan cuenta, ¿verdad?, como que ya no puede hacer las cosas, ejecutarlas de una manera como antes lo hacía. Hay un cambio también en la pérdida de decoro, ¿verdad? Estos pacientes empiezan a tener unos comportamientos fuera de lo que usualmente, ¿verdad?, se permite socialmente, unas conductas repetitivas, ¿ok? Y otra cosa que es importante, quizás en unas etapas un poquito más avanzadas, es que el paciente hasta unos cambios alimenticios. Estos pacientes empiezan a tener una afinidad por comer carbohidratos, aumentan de peso. Y eso es algo, es una impulsividad que les da con este tipo de alimentos, y entonces el paciente empieza a aumentar de peso. Entonces lo otro que también desarrolla son unos problemas en el lenguaje. Empiezan a tener dificultad en nombrar objetos, en reconocer caras. O sea, en poder comunicarse. En poder comunicarse correctamente, claro. O sea, que son cosas que tenemos que ir mirando. Y como usted dice, o sea, esto empieza sutil. Los cambios son leves inicialmente. Como no son cambios en la memoria, muchas veces, la mayor parte de los casos pasan por cambios en la conducta y en emociones, y el paciente pues lo tienden a decir que está ansioso, que está deprimido, ¿verdad? Y muchas veces los diagnósticos le dan diagnósticos psiquiátricos, y ahí es que entonces tenemos que diferenciar que realmente un diagnóstico psiquiátrico versus una enfermedad degenerativa. Doctora García Rondón, vamos a tener entonces que tratar de ayudar a los psiquiatras a que puedan diferenciar, yo creo que es una manera buena, y poder entonces encaminar ese paciente hacia ustedes, los neurólogos, más temprano, mucho más temprano, una vez, ¿verdad?, llegan a donde ellos, porque si ellos son el primer recurso que la familia busca, pensando en que puede ser, ¿verdad?, una depresión o una ansiedad generalizada o severa, pues es importante, como hacen con los médicos primarios, que traten de reconocer ciertas cosas para poder entonces ser enviados a los especialistas, para que de esa manera podamos entonces trabajar con estos pacientes. O sea, entonces ese historial familiar, ver cómo van cambiando, se le hacen algunas imágenes del cerebro, ahí es donde podemos ver esa acumulación de la placa. Sí, bueno, básicamente cuando uno hace una resonancia magnética, ¿verdad?, que es el estudio de elección, porque nos da una imagen anatómica, sí, como el estudio base, pues ahí uno puede observar una pérdida de volumen, ¿verdad?, lo que llamamos atrofia, una pérdida de volumen
en áreas frontales y temporales. Y usualmente al principio se observa más en áreas del lado izquierdo. Por eso es que estos pacientes tienen problemas del lenguaje, porque el área del lenguaje es el lado temporal izquierdo. ¿Okay? Así que eso es bien importante poder distinguirlo, contrario a la demencia de Alzheimer, que los pacientes tienen una atrofia específica en el área del hipocampo, que es parte del lóbulo temporal, pero también del lóbulo parietal. ¿Okay? Que esto no se observa en los pacientes con demencia frontotemporal. El otro estudio que también nos ayuda es el estudio que se llama el PET scan. Sí. Es un estudio de función, ¿verdad? Este estudio lo que nosotros evaluamos es si se capta este contraste, vamos a decir contraste o compuesto que se inyecta al paciente en áreas de la corteza. Eso quiere decir que la corteza y las neuronas están funcionando bien. Pero si hay una deficiencia de esa captación de ese contraste o de ese componente, pues esto quiere decir que hay una disfunción. Y ahí es entonces que vemos en las imágenes, en los pacientes de demencia frontotemporal, hay una disminución en la captación de ese agente en áreas frontales y temporales. Le pregunto, hemos visto, a raíz, ¿verdad?, de ese diagnóstico que se le dio al actor Bruce Willis, que es como la mayor parte de la gente se enteró de que existía este tipo de demencia, ¿hemos visto un incremento en los casos de este tipo de demencia o no? Es que la demencia frontotemporal, a pesar de, es una demencia rara, ¿ok? Es una demencia más en gente, ¿verdad?, más joven, pero no es, aunque es la segunda demencia más común en pacientes de edad temprana, menos de 65 años, no es rara. Quizás en nuestra población nosotros tendemos a ver más tipos de demencia, obviamente de Alzheimer, que es la más común, y la vascular, ¿verdad? Porque factores de riesgo son bien importantes en la demencia vascular, historial de eventos vasculares cerebrales, historial de enfermedad cardiovascular, colesterol alto, hipertensión, diabetes. Eso es de alta prevalencia en nuestra población. No es tan común, pero sí es importante también distinguir que hay otras condiciones neurológicas que tienen síntomas de demencia frontotemporal. Por ejemplo, hay una enfermedad que es parkinsoniana, ¿verdad?, del grupo de los desórdenes de movimiento, que se llama Progressive Supranuclear Palsy. Esta enfermedad, el paciente inicia con unos síntomas motores, pero también con una demencia tipo frontotemporal. Y existe también una variante donde el paciente con demencia desarrolla una pérdida de neuronas motoras en el área de las extremidades, especialmente extremidades superiores, y empiezan a tener atrofia y debilidad. Así que esta demencia también se puede combinar con otras condiciones neurológicas. O sea, que son cosas que les van dejando saber a ustedes. Entonces, que esta es la posibilidad del diagnóstico final y definitivo por esas síntomas que se van viendo y esos comportamientos y esas conductas, o sea, que son importantes. Cuando hablamos y ya tenemos ese diagnóstico, o sea, decírselo al paciente y al familiar, me imagino que es un poquito tedioso, incómodo, vamos a ponerlo de esa manera, porque pues no es fácil. No es fácil, es un diagnóstico que, como no tenemos hoy día un medicamento, sí, que no hay un tratamiento fijo, si tenemos alternativas para mejorar los síntomas o mejorar esos cambios en comportamiento, pero no tenemos una terapia específica, aunque en el futuro probablemente tengamos algo. Ya, sí, me imagino que se debe estar trabajando. Ya se está trabajando en unos ensayos clínicos, ¿verdad?, que tienen que ver, ¿verdad?, con esta condición, así que la cosa pues puede en un futuro pues ser más positivo. Es bien difícil explicarle a los familiares, especialmente a los cuidadores, ¿verdad?, sobre el manejo del paciente, porque van a necesitar un apoyo emocional, psicológico, y tenemos que entonces educar, ¿verdad?, educar al paciente, y es bueno que esta iniciativa, de verdad que me gusta, y felicito a Jasmine, que escribió este libro. No lo he leído, pronto lo voy a leer, pero es bien importante porque estas alternativas y estos recursos educativos son una herramienta para nosotros también los neurólogos, para ayudar al paciente.
Y referimos al paciente a diferentes organizaciones. Yo utilizo mucho la organización y le doy mucho apoyo a la organización que se llama OPAPA. Claro. Y OPAPA es dirigida a pacientes con Alzheimer porque la demencia es más común, pero ellos también atienden pacientes con otros tipos de demencia. Así que nosotros siempre tratamos de ser positivos, de darle herramientas al paciente, ¿verdad? Y al familiar para que no pierdan esta, ¿verdad? Porque es drenante, es duro. Y se necesita un apoyo. Como pasa con los cuidadores y los familiares del Alzheimer. O sea, se cansan, se agotan, se agobian y a la verdad que no está nada fácil. Preguntan sobre el factor genético, si existe alguna relación entre el consumo del cannabis con alta concentración de THC en esta condición en particular. Pues mira, entre factores de riesgo, realmente el factor de riesgo que quizás se ha evaluado y se ha descubierto en los estudios epidemiológicos es traumatismo cerebral. Pacientes que han tenido historial de trauma cerebral con cambios en términos de conducta también, que muchas veces esos pacientes están más a riesgo de desarrollar demencia. Pero no hay nada en la literatura que indique que eso sea un factor de riesgo. Más bien los factores genéticos predominan en esta población. Más que quizás el uso, ¿verdad?, del cannabis medicinal, como se le llama. Lo que pasa, ¿verdad?, que hay gente que lamentablemente pues el cannabis lo mezclan con otras cosas y entonces pues puede traer, ¿verdad?, situaciones, no sé. Lo que pasa es que con respecto a todo el cannabis, sí hoy se sabe que pacientes mayores de 65 años, mayores de 60 años, que empiezan a utilizar cannabis como alternativa para manejar dolor y otras situaciones, ansiedad, pérdida del sueño, sí desarrollan cambios cognitivos. ¿Okay? Van a desarrollar lentitud en los procesos de pensamiento, cambios cognitivos que eventualmente le van a afectar su diario vivir, así que hay que tener también cuidado con exactamente, eso. Y no abusar, ¿verdad? Claro. Hay cosas, ¿verdad? El cannabis se llevó muchos años estudios, se sabe que tiene muchas propiedades buenas, sobre todo para ese manejo, ¿verdad?, de la inflamación y el dolor, pero que como todo, no se debe abusar. Le pregunto, doctora, o sea, ¿qué opciones entonces tenemos de manejo para, ¿verdad?, para estos pacientes y que puedan, los familiares sobre todo y ese cuidador, pues encontrar un poquito de respiro? Pues básicamente una cosa que es bien importante, el apoyo psicológico, ¿verdad? Tanto para el paciente como para los familiares, es bien importante porque eso va a trastocar el entorno familiar en todos los aspectos. El otro aspecto importante es que se debe tomar unas directrices avanzadas, si esa es la posibilidad, porque muchos de estos pacientes entienden lo que está pasando, ellos se dan cuenta. Sí, porque si la memoria no falla. Exactamente, ellos pueden tener la capacidad de tomar unas decisiones y unas directrices avanzadas, ¿verdad?, con respecto a hechos que tengan que ver con su salud y con sus finanzas, así que eso es bien importante. Recursos de terapia, por ejemplo, terapia cognitiva, terapia del habla, son recursos que utilizamos también en los pacientes. Ejercicio, yo siempre he dicho que la mejor terapia, la mejor medicina y no cuesta nada es el ejercicio. Así que también esto ayuda con los pacientes, no tan solo de este tipo de demencia, sino también de demencia de Alzheimer. Y con cualquier otro tipo de condición neurológica. Yo, ¿verdad?, conozco un paciente de Parkinson que mantiene corriendo bicicleta a pesar del dolor, de la molestia y de todas las cosas que él corre todo Puerto Rico, impulsa a otros y no se raja. O sea, yo creo que eso es importante y eso le ha ayudado muchísimo quizás a mantener en control la condición, ¿verdad?, de Parkinson, que tampoco pues es nada fácil, porque que a los 30 años te diagnostiquen con una condición neurológica de esta manera, pues no es fácil manejarla. Así que el familiar y el paciente también, o sea, aparte de trabajar con ustedes el neurólogo, esa terapia a lo mejor para la ansiedad que pueda causar, para la depresión, porque también el cuidador como el familiar se puede deprimir ante un diagnóstico como este, entonces traer otras consecuencias. Claro, definitivamente, por eso es que el recurso psicológico, ¿verdad?, y el tratamiento para manejar los síntomas asociados a la condición per se, ¿verdad?, de conducta son bien importantes. O sea, que parte entonces del proceso que ustedes trabajan es hacerlo, ¿verdad?, de esa manera en donde otros profesionales de la salud puedan integrarse y trabajar con
es un manejo multidisciplinario en estos aspectos y en la mayor parte de los aspectos de la verdad de las condiciones neurodegenerativas. Exactamente, sí, siempre tiene que haber eso para poder entonces ayudar. Y esa organización que usted dice es una organización, yo estuve el año pasado, después de octubre, visitándolo, y a la verdad que me gustó mucho la forma en cómo trabajan con estas personas, y muchos de estos pacientes lo felices que se sienten de ver que por lo menos se preocupan por ellos y tienen un área en donde pueden pues hacer un sinnúmero de cosas y sentirse un poquito más funcionales, ¿verdad? Con el Alzheimer. Si esto es en gente joven, estas personas una vez se les diagnostica, entonces el pronóstico de vida es reducido, o sea, no son personas que van a vivir 20 ni 25 años. A diferencia de Alzheimer, que yo he tenido pacientes que han tenido una vida de 10 años hasta 15 años. Todo depende de cuán bien cuidados están estos pacientes. El paciente con demencia frontotemporal, la expectativa de vida es más corta, máximo 6 años, entre 3 a 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque hay unos cambios, una difusión también en otras áreas específicas, especialmente el tragado y otros tipos de funciones motoras que afectan obviamente el caminar, el balance, que afectan obviamente la independencia de este paciente y termina pues encamado. Y eso pues hace que se acelere quizás ese proceso, ¿verdad? Claro. De la vuelta. O sea, que si esto comienza en personas jóvenes, son personas entonces que van a morir a temprana edad. A temprana edad. Porque ahora mismo como no hay un tratamiento que a lo mejor los ayude y a prolongar esa vida, pues entonces se nos van. Me imagino que Puerto Rico pues no debe tener muchos casos de demencia frontotemporal. Deben haber quizás más casos de los que deberíamos. De los que ya ustedes los médicos, los neurólogos de los que han hemos visto. Encontrado, claro, porque como te dije, la mayor parte de estos pacientes se tratan como si fueran enfermedades psiquiátricas y muchos de ellos pues han estado tiempo bajo cierto tratamiento psiquiátrico y no llegan al neurólogo. O sea, ya que usted menciona eso, tener ese diagnóstico tardío en la evolución de esta enfermedad, o sea, cuán difícil entonces después se hace, porque si estoy años siendo, ¿verdad?, atendido por un psiquiatra pensando en que lo que tengo es una condición de depresión, con medicamentos, muchas veces con fármacos, lo más seguro, aparte de la psicoterapia, y entonces, ¿cómo eso afecta mi demencia frontotemporal? ¿La agrava? No necesariamente que la agrave, pero yo entiendo que el diagnóstico tardío, pues quizás en la parte del manejo de la familia, ¿verdad? La familia necesita saber qué tiene. Muchas veces ellos no entienden el proceso. Y entonces hay que explicar claramente. Yo entiendo que una vez se hace un diagnóstico, por eso es que el diagnóstico temprano es tan importante. Una vez hacemos el diagnóstico y le hablamos al familiar, pues tenemos estrategias, ¿verdad?, para poder ayudar al paciente y al familiar a entender ese proceso. O sea, que eso es bien importante, ¿verdad?, también que el familiar encuentre espacios para poder airearse, porque de esa manera pues va a poder, ¿verdad?, cuidar de que hayan otras personas dentro de la familia, que ese núcleo familiar se comprometa, como han hecho, ¿verdad?, la familia de Yasmín, en poder cuidar a esa persona y rotarse. Eso pues le da alivio a todos los cuidadores y de una manera, ¿verdad?, de poder compartir responsabilidad. Tenemos que mirar eso. Muchas veces nos desentendemos, doctora, y ahí hay muchos problemas. Sí. De igual manera, como muchos de estos pacientes hay un componente genético, pues también vienen unos issues, ¿verdad?, con respecto a diagnósticos tempranos en familiares de los pacientes, y eso es otro tema, ¿verdad?, que es importante que los pacientes y los familiares, a veces ellos discuten sobre esto con nosotros, y eso que son cosas buenas, importantes que tenemos que discutir con ellos. Le pregunto, inicialmente a Bruce Willis, cuando se le diagnosticó, lo diagnosticaron con afasia. Luego, posteriormente, fue que le diagnosticaron la demencia frontotemporal. ¿Y afasia es qué? Afasia es la pérdida en la capacidad del lenguaje, ya sea el lenguaje verbal o el lenguaje escrito. Y existe, lo que pasa es que existe un tipo de variante de demencia frontotemporal que se llama la demencia progresiva primaria, ¿verdad? Es el Primary Progressive Aphasia. Y este paciente, lo inicial son los problemas en el lenguaje. Empiezan a cambiar palabras por otras, las palabras están entrecortadas, a veces no entienden el significado de las palabras, tienen dificultad con nombrar objetos
reconocer caras, y ese tipo de condición pues es una variante de la enfermedad frontotemporal. O sea, que si usted tiene a alguien que ya ha comenzado con eso, ojo, hay que llevarlo al neurólogo o neuróloga para hacerle una evaluación. Doctora Maritere García Rondón, mil gracias por habernos hecho esta explicación. Yasmín, gracias también por ese libro que yo estoy segura que está ayudando a infinidad de personas. Teléfono de la doctora 787-455-9935, 455-9935. Les recuerdo que siempre en nuestra página de Vivir con Salud aparece la entrevista y también el número telefónico. Que lo que resta de día sea bonito para usted, doctora. Muchas gracias. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.